La Escola Bressol empieza, la del barrio, concretamente, empieza en Vistalegre, como un centro social. Primero fue escuela, lo que después, más tarde, años más tarde, fue guardería en aquella época. En un principio fue escuela, porque los niños de Vistalegre no tenían posibilidad de bajar al centro, no había transporte público, el barrio y toda aquella zona de Mataró, como Molinos también, estaba sin asfaltar y era imposible que los niños se pudieran desplazar, los niños y los padres. Entonces allí se crea una escuela, hasta que años después se empieza a asfaltar la ciudad y es cuando desaparece la escuela y en aquellos locales empieza la Escola Bressol. Entonces, las guarderías que había en Mataró, existía la de Can Gasol, no sé si había alguna fábrica más que tuviera su propia guardería, y estaba la de Sardañola, y no había nada más. Entonces, ¿La de Cirera? ¿Y la de Cirera? Pero primero me parece que se crea esta. Se crea también la de Cirera, que en un principio pasaba lo que en Vistalegre, era una escuela, que la llamaban la escuela del cojo, y después, cuando deja de ser escuela, porque en Cirera crean su propia escuela, aprovechan aquellos locales para instalar una guardería. ¿Aquí cuándo venís? Porque este edificio se recupera en 1980. Esto era, tú lo sabes, esto era una casa, sí. No sé si era del Opus. Era del Opus. Del Opus. Y sí, como Vistalegre no reunía condiciones ninguna, que no es que esto reuniese muchas más, pero sí que lo que intentaron es que los niños de Molinos también tuvieran su guardería. Y lo que se hizo es, los niños de Vistalegre y los niños de los Molinos pudieran tener otro espacio. Es cierto que allí en Vistalegre los niños no tenían patio, teníamos que salir a la calle, pura y dura. Íbamos allí al campo, campo. Cogíamos los niños, que bueno, aquello era una odisea, porque no teníamos 20 niños, teníamos 30 niños o más, y a la calle, a salir a la calle con los niños, a la calle. Sería por el 82 o así, cuando la guardería de Vistalegre se fusionó con el barrio de los Molinos y se bajó aquí la guardería, la torre de Can Clavel. Aquí aún teníamos la ventaja de que los niños estaban controlados. Perimetrados, vaya, sí. Perimetrados, sí. que claro, no tenía muchas más condiciones este local que aquel, porque eran 2 habitaciones. Sí. Pero bueno, tenía también el trocito aquel de cocina, sí, yo lo viví muy bien. Yo lo vivía muy bien. ¿Tú cuándo te incorporas, Oti, aquí? Aquí me incorporé en el 94, me parece, 93-94. Y estuve un curso completo, y después el otro siguiente fue cuando ya estaban haciendo la riereta, construyendo la riereta. Y estuvimos 2 cursos, los últimos cursos ella y yo. Yo creo que, bueno, ahora estoy hablando de Molinos, pero yo creo que la riereta fue una experiencia como participación muy fuerte por parte de los padres. Muy fuerte, muy positiva, muy buena. Yo creo que ya, no sé, pocas veces se ha producido una cosa así, porque estaba en la comisión, me emocioné todo, imagínate, los padres de Cirera, de Molinos, la regidora, las educadoras, para hacer el proyecto, hasta la lleganta la cogieron los padres. Pero hasta los padres por votaciones cogieron el nombre de la escuela. Lo que sí que es cierto es que había una necesidad de plazas de Escola Bressol. Había una necesidad en estos 2 barrios. Yo me acuerdo que llegaban, claro, las madres se iban a las 6 de la mañana a trabajar, y los padres, y abríamos la escuela a las 7 de la mañana. Yo tenía niños en la puerta. La mayoría venían deprisa, corriendo, con el niño prácticamente debajo del brazo y el biberón aquí. ¡Ay, que no me da tiempo cambiarle el pañal! No te preocupes, ya lo cambio yo, no pasa nada. No pasa nada, y cambiábamos el pañal, lo lavábamos como podíamos, no teníamos bañera. Cogías un barreño de plástico,
le lavabas el culito encima de la mesa de la clase, Sí. le dabas el biberón y no pasaba nada. Te apañabas. Y el niño estaba bien atendido. Nosotras considerábamos que estaba bien atendido, que hacíamos una labor social, yo pienso. Sí. Mira, cuando un padre, una familia, eso lo he hecho yo, no una vez, muchas veces, porque yo en aquella época, además tenía mis hijos pequeños, llegaba tarde a buscar a un niño, después de la hora de cierre de la escuela, yo tenía a mis hijos en casa, y estaban solos también, y yo he llegado a coger al niño, dejar una nota en la puerta, en Vistalegre, pero aquí también lo he hecho, dejar una nota en la puerta a aquellos padres y decir, el niño está en mi casa, para tener a las dos partes atendidas. Yo me cogía a aquel niño, me lo llevaba a mi casa y no pasaba nada. Pero es verdad que yo creo que era una época, como había mucha necesidad, Sí. y es verdad que socialmente se había de construir mucho, porque faltaban muchas cosas, Mucho. a nivel de sanidad, a nivel de educación, a nivel de todo, funcionaba mucho el grupo. Sí. Entonces funcionaba la asociación de vecinos, funcionaba la asociación de padres de la escuela. Sí, Y entonces, mucho. Se implicaba todo eso, mucho todo sí, el mundo. ¿no? Sí. A mí me emociona mucho hablar de esto, Sí. porque pienso que fue una época en la que tú dices, faltaban tantas cosas, pero la gente era tan solidaria, era Sí, tan sí. participativa. Se ha trabajado mucho y se sigue trabajando de que sea gratuita y sea reconocida Sí, sí. como parte educativa. Y eso, las personas que hemos trabajado dentro de la educación, ha sido una lucha Ha sido bestial sí. durante muchos años. Yo pienso que ya desde un principio de las escuelas Bressol fue un tema que se empezó a trabajar, se No, y- empezó a luchar por ello, por la gratuidad y el reconocimiento de esa etapa.